Estamos por aquí en el municipio de Chigoró, en el río de Guaduas, con un personaje, un artista del pueblo. Ha estado acompañando los procesos de artes plásticas en el mismo municipio. Tenemos el placer de conocer a quien llaman popularmente Varguitas, pero su nombre realmente Gildardo Antonio Vargas Trujillo. Es un gusto, don Gildardo, tenerlo por acá. Don Gildardo, ¿usted de dónde es? Pues que consten mis documentos, constan que soy de Risaralda, departamento de Risaralda, pero yendo a la realidad, digo que no soy de allá porque yo me hice acá y uno no es de donde nace, es donde se hace. Y tengo 75 años y hasta la época de hoy no he salido a vivir a otro departamento, sino que siempre he estado aquí dentro del departamento de Antioquia. Y me encuentro contento y feliz porque toda mi familia fue creada acá, las raíces todas son aquí y creo que soy de acá, soy de acá. Claro que sí, don Gildardo. Don Gildardo, ¿a qué edad llegó usted al municipio de Chigoró? Tenía 9 años, Muy niño. muy niño. ¿Qué recuerdos tiene el municipio cuando llega aquí por primera vez? No, pues que recuerde casi la mayor parte de todo. Esto era selva, monte, esto por aquí, inclusive carretera. Carretera, se podía decir que la carretera era una trocha. Y para viajar de Medellín, de la ciudad de Medellín, acá ahora se gastaba dos días, porque tenía que viajar de Medellín a Dabeiba, que eran 4 casitas también. Y en Dabeiba amanecía y no sé cómo se conectaban, pero cuando eso se viajaba en escalera y había que, o ellos manejaban como un horario, los conductores manejaban un horario de encontrarse en la parte más amplia para poderse dar vía, porque habían unos lugares, unos puntos tan difíciles para la vía que no se podía dar vía, entonces ellos buscaban como un horario para que la que iba de Medellín, venía de Medellín hacia acá Urabá, se encontraran en ese lugar más amplio para poderse dar vía. Y nosotros recuerdo que vinimos a Medellín, amanecimos en Medellín y de Medellín salimos a las 4 de la mañana y llegamos a Dabeiba como a las 6 de la tarde. Y allí amanecimos y al otro día, como muy a las 5 de la mañana, volvimos a salir de Dabeiba aquí para acá, para Urabá, donde llegamos a esta vereda La Fortuna. Llegamos como a las 3 de la tarde, más o menos era esa hora, recuerdo yo. Muy extrañados porque nosotros no conocíamos montes, no conocíamos selvas, no conocíamos nada de eso. Para nosotros era impresionante todo un cambio muy brusco que sufrimos nosotros, porque inclusive que nos daba tanto terror ver las cosas que ustedes conocen muy a fondo, esos nidos de comején que se hacen, unos nidos de comején, y veíamos mucho de eso y el pavor más grande de la vida, y los lagartos que ya han desaparecido mucho. Había un lagarto muy lindo que era verde, naranjado, azul, muy lindo, y ese sí nos llamaba la atención, míralo de lejos. Él no era muy grande, era más bien pequeño, pero muy curioso. Y había otro café con un color muy desagradable y muy miedoso, y nosotros esa tarde la pasamos ahí en la orilla de esa trocha, porque eso era una trocha, mirando esos animales que subían y bajaban por toda la orilla de la trocha, y nos daba mucho miedo. Entonces le decíamos a mi papá que si eso mordía. Él: no, eso no muerde, mijos, eso no muerde, esos animalitos andan cazando insectos de los que hay en la tierra, lombrices, lo que cogen de insectos, eso se lo comen, con eso viven ellos. Y recuerdo que como a las 3:30 ya mi papá dijo: bueno, mis hijos, encomendémonos a Dios y cojamos el camino para la finca donde vamos a vivir. Finca, nos vinimos a dar cuenta que era una finca cuando estábamos en el
supuestamente que en el patiecito del tambo donde nos llevaron a vivir, porque era un tambo. Eso era de paja, horrible, entre una montaña, una rastrojera. No se divisaba nada para ninguna parte, se oía un río correr y pájaros cantar, eso era todo lo que se escuchaba. Mi mamá recuerdo que se sentó en un tronco de madera que había afuera a llorar. Y le dijo a mi papá y a María, Luis, esto no se hace. ¿Por qué mejor no te viniste solo conmigo y hubiéramos dejado esta familia y cuando ya tuviéramos algo a dónde traerlos, los hubiéramos traído después? Y entonces es la respuesta que le dio. Me recuerdo como si fuera ayer, digo, no, es que son mis hijos y mis hijos están donde yo esté. Lloró mucho mi mamá, veníamos en compañía de una hermana de mi papá también casada, con el esposo y 2 niños que ella traía. Veníamos todos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Paso a paso fue creciendo la familia y nos fuimos haciendo más conscientes de las cosas, sufriendo mucho porque nos tocó pasar por momentos de mucha dificultad, como fue cuando se nos quemó la casa, porque nosotros no conocíamos casas de paja jamás y nunca en la vida cuando. Y esa casa se quemó y se nos quemó la mayor parte de todo lo que traíamos. Fue un sufrimiento muy grande hasta que volvieron a levantar la casita y todo. Pero Dios es grande y es poderoso, y a la vuelta de unos 10 años más o menos recuerdo que ya la vida había cambiado, totalmente había cambiado, era otra clase de vida. Ya nos visitaba mucha familia de Pereira, ya estaban viviendo algunos con nosotros. Muchachos que habían sido trabajadores de mi papá en Pereira se vinieron a vivir con mi papá, que ahora vaya a trabajar en la finca. Como para el tiempo de Rojas Pinilla, me parece que fue, que arrebató la presidencia, en ese tiempo fue que nosotros nos vinimos para acá. Estaba recién pasada la violencia. Como a los 10 o 15 años de estar en La Fortuna, más o menos 15 años, ya comenzó el brote de violencia de la guerrilla del ELN, y mataron a algunos familiares de nosotros que ya tenían fincas por ahí para arriba, los mataron, y en eso tenían lista a mi papá con los trabajadores. Entonces mi papá no tuvo más que hacer sino botar la finca por cualquier cosa y salirnos antes de que fuera demasiado tarde. Acá ya a Chigorodó, que eso no eran sino puros tambos de caña brava, porque el río cuando se metía, el río ocupaba todo lo que es la zona del pueblo, lo ocupaba, lo bañaba. La gente andaba en canoas, en balsas. No existía iglesia, no existía parque, no existía nada. Entonces fue muy difícil, un tiempo muy difícil, pero también a la vez muy bueno, porque todo fue cambiando, al paso que el tiempo fue pasando, todo fue cambiando, y aquí no se oía que robaban a nadie, que mataban a nadie, que perseguían a nadie, y todo era en completa calma. Aquí aquí donde es el parque, recuerdo que muy pequeño, pues ya me estaba haciendo un jovencito. Ya había un palo grandísimo y lo tumbaron, y eso quedó el tronco de madera, y en ese tronco de madera cada mes o cada 20 días hacían fandango de cumbia y de bullerengue. Y traían cajas de vela y las montaban ahí, eso para que las bailarinas de ese cajón, porque las velas venían en unos cajones, cogían el puñado de velas para bailar. Y yo me acuerdo que venía y me estaba hasta las 7, 8, viendo bailar, y entonces mi papá me regañaba, y en la casa me regañaba mi mamá, ¿usted a dónde estaba tan tarde? Yo estaba viendo el fandango de cumbia. Me encantaba, me fascinaba, y el bullerengue. Esa era la diversión que había aquí, no había más. Existía una casa que era la casa de Julio Escobar, que ese señor es el padre de Julio Escobar, un profesor, y de algunas muchachas de las que habían Escobares, que ya creo que ya todas murieron. Esos eran raíces de acá, de este pueblo, y en la casa de ellos hacían festivales de cumbia y de bullerengue también.
Eso los diciembres, eso se llenaba de gente bailando, pero tocaban era con las tamboras estas de bullerengue, que por cierto las pieles con que forraban los tambores eran pieles de animales que mataban aquí mismo en el monte. Entonces ponían a secar los cueros, que eran cueros de saíno, de venado. Y esas pieles las arreglaban para ponerle a los tambores. Y aquí habían unos ancianos que hacían las marimbas, que eso era hermoso, oír. Eso era un concierto porque yo recuerdo que eran más marimberos los que habían que los que sonaban los tambores. Por ahí no sé, de pronto al pasar del tiempo aparecieron con un acordeoncito. Y eso le dio como mucha vida a ese grupo que siempre... Y eso se llenaba de gente bailando. Hasta que yo ya me hice un jovencito y yo también me venía a bailar. Y aprendí a bailar. Y bailaba y bailaba, y mi papá venía, mi mamá a buscarme a verme bailar ahí. Fue pasando el tiempo, ya se hizo ahí existía una escuela, que es donde la antigua cárcel hoy día, que está ocupando la alcaldía. Fue la escuela que había, era el río, corría por ahí, por un ladito, corría el río. Y esa escuela no era sino la mera primaria. No me tocó estudiar en esa. Porque ya al poco tiempo la trasladaron donde es el hospital hoy día. Eso era una trocha, del parque para abajo, era una rastrojera y uno entraba era por una trocha porque uno tenía que quitarse los zapatos, arremangarse el pantalón para entrar a la escuela, porque cuando el río entraba eso dejaba, era el lodero, y de por sí era lodo porque por ahí transitaban bestias, ganado, todo, entonces había mucho lodo, entonces había que ya los zapaticos en la mano y arremangado y llegar a la escuela y sacar agua de un pozo, lavarnos los pies y calzarnos. Y allí era que recibíamos las clases, había hasta cuarto. Pasados los años, yo hice primero, segundo y tercero. De ahí mi papá se aburrió aquí en el pueblo un tiempo y dijo que se iba a ir a administrar una ganadería. Entonces, ¿verdad? Se fue a administrar la ganadería. Caminaba de allá y venía acá a la casa, ya había siempre progreso, porque ya una ganadería, nombrarse una ganadería, aunque cuando el tiempo se fue ampliando todas las medidas de seguridad para la gente estar, que la guerrilla no estaba, que ya se podía abrir más en grande, hubieron grandes inversionistas que vinieron solamente con el pensamiento de crear ganaderías. Y una de esas ganaderías fue la que mi papá fue a asistir, hasta que dijo que no, que nosotros nos teníamos que ir a vivir allá. Y nos llevó, entonces me sacaron a mí de la escuela y me llevaron haciendo tercero. Bueno, Gildardo Antonio, cuéntenos dónde usted aprendió a trabajar las artes plásticas. Bueno, las artes plásticas, David, son empíricas, porque cuando yo entré al colegio a estudiar ya en el Instituto Agrícola, aún desde la primaria, me gustaban mucho las manualidades. Y es por ello que en el Instituto Agrícola pues habían talleres de carpintería y se hacían algunas obritas que me gustaban mucho, y por lo tanto le hacía trabajos a los muchachos de artística cuando llegaba el tiempo de calificación. Me llenaba mucho de trabajitos y me tocaba hacerles a ellos los trabajos. Es por eso que en el Instituto Agrícola desperté en sí el talento de esto y se quedó conmigo hasta el día de hoy. Qué bueno. Entonces todo esto se vino a gestar fue desde el colegio básicamente, de manera autodidacta. Sí. ¿Por qué las artes plásticas, Gildardo Antonio? ¿Por qué eso? ¿Por qué las artes plásticas? En la vida. En la vida, pues yo entiendo que el arte es tan hermoso que eso no tiene fin, porque uno entre más trabaja y entre más crea, no le encuentra fin, porque todos los días la mente está creando algo, el artesano o el artista está plasmando en su mente todos los días un trabajo nuevo. Entonces por eso es como los cantantes, como los
en sí como los que hacen música. Así es. Estábamos pensando aquí, todo esto se gestó prácticamente desde el colegio, pero ¿cuándo viene usted, don Gildardo, a materializar eso profesionalmente, a trabajar de las artes plásticas aquí en Chigorodo? Para mí fue algo muy sorpresivo porque lo tomé como una sorpresa, porque aún tu señor padre trabajaba en la Casa de la Cultura como director de la Casa de la Cultura, y él sabe más que nadie que ese puesto fue creado en el 2005. Para el 2005 se creó ese puesto. Me dio mucho susto porque cuando ya el señor secretario Albeiro Mazo me llamó a decirme que yo era el encargado de trabajar las artes plásticas como artesanías en la Casa de la Cultura, me dio mucho susto, porque por más que uno sepa, se va a enfrentar a un mundo desconocido, porque no me había tocado dictar clase. Gracias infinitas al Señor, todo me fue muy bien, porque trabajé mucho tiempo, su papá es testigo, aquí en el municipio. Luego después me trasladaron al corregimiento de Barranquillita, Jurado Barranquillita, donde se hizo una labor muy buena con los alumnos, con las señoras, con los jóvenes, en cuanto a manualidades, y me tocó estar por una época casi de 6 meses en Barranquillita. Cuéntenos brevemente, don Gildardo, cómo fue esa experiencia en la comunidad, con la comunidad de Barranquillita. Bueno, la experiencia con la comunidad de Barranquillita fue algo muy lindo, porque en el campo se facilita en parte se facilita mucho, porque hay mucha materia prima con que trabajar. Entonces, para los alumnos no desconocían sus herramientas ni desconocían tampoco los materiales con que yo les iba a enseñar a trabajar. Es por eso que se hicieron trabajos muy lindos, como por ejemplo con la guadua. Allá se consigue la buena guadua, muy bonita. Hicimos muchos jarrones, floreros. Para una fiesta de madre se elaboraron los regalos de madre, fue a base de la guadua. Entonces todo esto me dejó muy motivado a mí, y todos los días le doy gracias a Dios por esa oportunidad que tuve allá y esa experiencia con Barranquillita. ¿Y el material humano, qué tal? Muy bueno, especial. Esta es la hora, y todavía los padres de familia tan antiguos ya de conocerme aún dicen que cuándo será que vuelvo, que cuándo será que la Casa de la Cultura me vuelve a llevar a Jurado o a Barranquillita a trabajar. Y pues no descartamos, ya con son 16 años que llevo trabajando con la administración sobre la Casa de la Cultura en lo que es las artes plásticas, y yo creo que de pronto puede haber una oportunidad para ir allá. Esperemos que así sea, don Gildardo. Y finalmente, ¿cuáles son sus expectativas con las artes plásticas? Que a nivel personal, ¿qué esperaría usted que se pueda gestar con las artes plásticas en las vidas de las personas a nivel social? Pues me tiene muy motivado haber vuelto, porque transcurrió un año por causa de la pandemia donde no se pudo trabajar. No porque la administración o la Casa de la Cultura y la Secretaría no me hayan llamado a trabajar, porque yo fui llamado a trabajar. Lo que pasa fue que me dio nervios, estaba la pandemia en su propio furor. Yo no estaba vacunado, porque la vacuna usted sabe que es algo nuevo. El tiempo estaba muy avanzado, entonces no me daba para contratarme para trabajar. Entonces hablé con el secretario de Educación y con su papá, el director, y le hice saber que más bien dejábamos eso quieto para entrar de nuevo en este año a ver qué se podía hacer en bien de lo de las artes plásticas, de todo esto. Estoy mirando la posibilidad en este nuevo año, porque el lugar para trabajar es muy reducido, y yo quisiera que hubiera un espacio donde se pudiera trabajar con los niños, con los jóvenes, con las señoras cabezas de familia, con ancianos, porque todo esto forma un solo ramillete para trabajar con ellos. Entonces para mí sería muy bueno yo poder hacer y lograr todo esto con todos esos espacios que me podría brindar tal vez la Secretaría de Educación en compañía de la Casa de la Cultura,
para poder hacer una labor mejor. Claro que sí, don Gildardo. Y algo último, un mensaje para los jóvenes del municipio de Chigorodó, aquellas personas que no se han acercado por X o Y motivo a ser parte de los procesos de formación de la Casa de la Cultura. A ver, ¿qué te digo? Pues da tristeza y yo les aconsejaría a los jóvenes. Hay muchos espacios porque aparte de que la Casa de la Cultura pues sea un poco pequeño los espacios, pero tenemos un parque y hoy podemos salir a cualquier lugar a recibir una capacitación, una clase. Es por ello que hay música, hay todo lo que se quiera. Yo creo que la Casa de la Cultura en este momento tiene cómo atender una muy buena juventud que se disponga a aprender. Lo lastimoso es que no lo sintamos hacer, porque si hay jóvenes aquí en nuestro pueblo que me duele mucho porque su papá es testigo de que hay muchos jóvenes metidos en las pandillas, en la drogadicción. Y yo trabajé con ellos en el bosque, hicimos una buena labor con su papá, con su hermanita, que también estuvimos trabajando en compañía con ella. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Principiamos a trabajar con un grupo como de 27 y terminaron los 7. Los demás se fueron otra vez atrás a la calle, pero le mostramos a Chigorodó que sí se puede rescatar y se puede trabajar. Claro que sí, don Gildardo, y bueno, esperamos que las vidas de estas personas, y no solamente los jóvenes, sino de toda la población de Chigorodó, siga siendo transformada a través del arte. Entonces, por aquí culminamos. Te agradecemos mucho, de verdad, el tiempo que nos prestaste, habernos contado acerca de tu vida. Esperemos que en una próxima podamos estar en otras condiciones y seguir trabajando muy de la mano con estas memorias que se están haciendo. Claro que sí.